Ajá. Hola, bienvenidos al Seminario en Español. Hoy tenemos el gusto de presentar a Violeta Matus Acuña. Violeta es investigadora en la Universidad de Wisconsin en el Departamento de Fitopatología, donde estudia los principales actores de la cadena alimentaria microbiana del suelo, como protistas, nematodos, anélidos y microartrópodos, en ecosistemas agrícolas y praderas. Su investigación busca entender cómo las prácticas de manejo del suelo afectan a estos organismos y a su vez a las comunidades bacterianas y fúngicas, así como los servicios ecosistémicos que proporcionan. Mm. Violeta, muchas gracias por aceptar la invitación para el seminario y cuando quieras, puedes comenzar. Muchas gracias Claudia por invitarme. Y la verdad es que tengo que decir que hace mucho que no doy una plática en español, entonces hay muchos conceptos que tuve que traducir y bueno, pues ahí vamos a ver cómo sale. Pues sí, yo trabajo como investigadora con Richard y Erin Silva de la Universidad de Wisconsin en Madison y mi investigación está principalmente enfocada en tratar como entender como la cadena alimentaria que está compuesta por diferentes organismos, pero principalmente me enfoco en microartrópodos. Aquí les enseño unas imágenes de ellos que he aislado del suelo. Nemátodos, protozoarios, anélidos influyen en las comunidades bacterianas y los hongos y cómo esto afecta el ciclo de nutrientes. Am, un poco, ay, ok, un poco sobre de mi trayectoria. Yo, no como todos los investigadores, yo no sabía muy bien que quería ser investigadora hasta ya muy tarde en mi carrera. Estudié química en alimentos en la Facultad de Química en la UNAM. Y en realidad fue hasta el último semestre en el que tenía que desarrollar mi tesis, en la que un investigador se me acercó y me dijo que si podía, que si me unía a su grupo de trabajo y hacía un pequeño proyecto en el pulque, que era una bebida tradicional en México, que ha sido asociada con, con incrementar la salud en ciertas poblaciones. El proyecto estaba enfocado en tratar de estudiar si había algunas bacterias que fueran las responsables de esta promoción de la salud. Fue aquí donde empecé a interesarme por la investigación, por trabajar en el laboratorio y sobre todo por las bacterias. Pero realmente me tomó bastantes años encontrar realmente lo que era mi pasión y lo que me gustaba. Y fue hasta el doctorado en el que trabajé con Esperanza Martínez, también en el Instituto de Biotecnología en Cuernavaca, en donde empecé a trabajar con el maíz y con las bacterias asociadas a las plantas. La doctora Esperanza es muy... em, trabaja principalmente en las bacterias fijadoras de nitrógeno y cómo éstas ayudan a las plantas a crecer. Y cuando yo me uní, la idea era que mi proyecto fuera un poco enfocado en esto. Sin embargo, cuando empecé a leer muchos artículos, me encontré de que había una gran cantidad de otros organismos dentro de la rizosfera que también tenían un fuerte impacto sobre las plantas y en este caso no me empecé a enfocar en los nemátodos. Como yo no tenía mucha experiencia, ni mi tutora Esperanza, me tocó pues empezar a trabajar con los protocolos de aislamiento de nemátodos, caracterización, identificación, y bueno, finalmente pudimos llevar un proyecto en el que yo aislé nemátodos de la rizósfera de maíz y luego le añadía en plantas en invernadero con o sin diferentes bacterias que ya habían sido caracterizadas como promotoras de crecimiento para ver cuál era el efecto del nemátodo sobre estas bacterias. Y una cosa que encontramos fue que cuando inoculábamos, en este caso les muestro lo alto de la planta, estas son plantas de maíz nativas en México, y el peso seco, utilizando dos nemátodos diferentes, encontramos que la co-inoculación del nemato con la bacteria aumentaba el crecimiento de estas plantas. Y em, fue algo muy interesante y ya ha habido algunos reportes que han sobre todo descrito esto también en en plantas de cacahuate, en plantas de tomate, en arroz. Y pues en realidad se cree que el nematodo está haciendo que que la bacteria sea mucho más activa y produzca mucho más compuestos que pueden ayudar a a la planta, pero no está todavía bien caracterizado cuál es este mecanismo en el que se está llevando. Entre este y otros resultados, me ayudaron a conseguir un postdoc con Lisa Timan en la Universidad de Michigan State. Y Lisa Timan está muy enfocada en tratar de entender los ciclos de carbono y nitrógeno en el suelo. Pero en el momento en el que yo empecé a buscar postdoc, ella estaba interesada también en entender cómo los nematodos, los protozoarios,
podían también afectar las comunidades bacterianas y sobre todo afectar los ciclos del carbono y el nitrógeno. Entonces, cuando yo me uní a su laboratorio, pues la idea era otra vez aislar nematodos del suelo y utilizar isótopos marcados del nitrógeno, en este caso utilizamos nitrógeno 15, marcar a las bacterias con nitrógeno 15 y luego añadir a los nematodos para ver cómo estos distribuían el nitrógeno en el suelo. Encontramos que la mineralización e incluso la fijación de nitrógeno se incrementaba en presencia de los nematodos, como les muestro aquí, en donde tenemos el control, los nematodos solos y dos diferentes comunidades de bacterias. Y otra cosa muy interesante que encontramos es que cuando añadíamos estos nemátodos y diferentes comunidades bacterianas a las plantas, estas plantas estaban crecidas en vermiculita estéril. Encontramos que todas las plantas, aquellas que habían recibido algún tipo de tratamiento de nematodo, tenían una comunidad bacteriana. Esta es una gráfica de componentes principales, que principalmente estaba hecho a través de la 16S, de la secuenciación de 16S, y observábamos que las comunidades bacterianas se agrupaban, y el factor que hacía que se fuera para un lado o para el otro era la presencia de nematodos. Entonces esto nos estaba sugiriendo que también los nematodos tenían un fuerte efecto en saber quiénes estaban desarrollando y creciendo en la rizósfera. Todo esto fue en rizósfera de switchgrass. Aquí no trabajé con maíz, sino fue switchgrass, ya que Lisa estaba también pues involucrada en tratar de estudiar algunos alternativos a, a plantas que pudieran ser utilizadas como biodiesel. Y considerando que el switchgrass podía crecer en tierras no tan ricas, que no necesitaba tanto fertilizante ni tanto manejo de tractores y todas estas cosas, pues estábamos también interesadas en saber cómo los diferentes nemátodos, y ella también incluso trabajó con microartrópodos, podían ayudar a eficientar el crecimiento de esta planta. Em, con todo esto, entonces, mi idea fue como tratar de generar un panorama más grande de saber cómo todas estas diferentes nemátodos o componentes de la cadena alimentaria, que voy a dar aquí una pequeña introducción, pueden modificar las comunidades bacterianas y afectar el crecimiento de la planta, y finalmente también cómo afectan el ciclo del carbono y el nitrógeno. Entonces, como de manera sencilla, sabemos que las plantas fijan el CO2, y producen toda esta materia vegetal que es la que finalmente, cuando se cae de la planta y se empieza a descomponer, es la materia orgánica. Este sirve principalmente de alimento para los consumidores primarios, que son la bacteria y los hongos, y todo esto da paso a poder ser alimento para los protozoarios, los nemátodos, microartrópodos, que son consumidores secundarios, que sirven a su vez de alimento para los gusanos e insectos más grandes. Todo esto es la base para poder alimentar organismos más grandes como murciélagos, ranas, aves, y bueno, se va todo hasta arriba, hasta animales mamíferos y animales mucho más grandes, ¿no? Y se ha visto que pues tener una cadena alimentaria robusta pues ayuda a una mejor descomposición de la materia orgánica, a reciclar y asimilar los nutrientes de manera efectiva sin que se pierda mucho en emisiones de gases, a regular la actividad microbiana, ya que en muchos suelos en los que están degradados, los nutrientes se acumulan en la bacteria, en las bacterias, y es difícil poderlos sacar de ahí. Entonces, todos estos organismos ayudan a reciclarlo y hacerlo más disponible para las plantas. Ayuda también a la formación de agregado del suelo y al flujo de energía, que va desde que pues, la materia orgánica se empieza a descomponer hasta llevar a animales mucho más grandes. También se ha visto que tener una cadena alimentaria robusta pues, puede ayudar al crecimiento de las plantas y sobre todo a defenderse contra patógenos oportunistas. Aquí lo que un poco se sabe es, bueno, que esta cadena alimentaria se ve afectada por diferentes em, procesos, ¿no? Y cómo ir desde tener un suelo en donde se tiene una pradera con diferentes especies de plantas, en donde las raíces son profundas, largas, se quedan a través todo el año, pues lleva a generar una cadena alimentaria grande en donde tenemos bacterias, hongos, nemátodos, diferentes tipos de nemátodos, ya que los nemátodos se pueden alimentar de bacterias, hongos, de otros nemátodos, se pueden alimentar también de raíces de las plantas.
Y bueno, también tenemos los anélidos microartrópodos. Cuando empezamos a modificar esto, por ejemplo, poniendo monoespecies, en el caso de que se genera un pastizal para poder servir de alimento hacia el ganado, pues muchas de estas poblaciones empiezan a desaparecer. Al punto en que llegamos hasta la agricultura en la convencional, en el que el uso excesivo de fertilizantes, arado y herbicidas, bueno, hace que disminuya significativamente, ¿no? Con el propósito, pues, de producir alimento, lo cual, pues, también es importante para los humanos, pero también ha nacido la agricultura orgánica que trata un poco de hacer prácticas más sustentables que podrían mantener una cadena alimentaria mucho más robusta sin tener que utilizar tantos fertilizantes o compuestos químicos para el suelo. Entonces, con todo esto en la cabeza y cuando me uní con Richard, pues decidimos hacer uso de un sitio experimental que está en Wisconsin que a mí me pareció una maravilla porque incorpora muchos procesos en la agricultura que se llama Wisconsin Integrated Cropping System Trial. Está aquí a una hora de Madison y ellos tienen tratamientos que van desde la agricultura convencional con maíz, con un monocultivo de maíz, completamente con fertilizantes, herbicidas, hasta un tratamiento de pradera en el que pues han restablecido em, eh, especies nativas del norte de Wisconsin para poder pues estudiar cómo pues los diferentes procesos o los diferentes procesos agrícolas van afectando, sobre todo lo hacen para estudiar cómo van afectando el almacenamiento del carbono, ¿no? Y en este caso pues tienen diferentes rotaciones, tienen un sistema de forraje lechero. Esto quiere decir que utilizan todo lo que se produce, eh, la producción vegetal para alimento de ganado, ya que en Wisconsin pues hay una gran cantidad de producción de leche y de quesos. Entonces hay un montón de ganado pues que todo esto sirve para alimento. Y yo también utilicé diferentes sitios de pradera que han sido restaurados desde hace muchos años. La pradera que fue restaurada desde hace mucho más tiempo fue la pradera de Curtis, que fue hace 100 años restaurada, y hay algunas de 20 a 30 años. Y pues mi idea era como tratar de entender cómo todos estos diferentes procesos han afectado esa cadena alimentaria. Y finalmente lo que estoy haciendo este año es tratar de entender cómo está afectando el ciclo del carbono y el nitrógeno. Las poblaciones que decidí estudiar fueron pues los hongos y la bacteria, los protistas, los nematodos, los anélidos y los microartrópodos. Am, los hongos y las bacterias decidí estudiarlos a través de la secuenciación masiva del ITS y del 16S, y los protistas, nematodos, anélidos y microartrópodos los aislé del suelo con técnicas que han sido descritas desde hace mucho tiempo, pero también utilicé marcadores moleculares como el 18S para poder estudiar, pues también si había alguna correlación entre lo que nosotros aislábamos y un marcador molecular que muchas veces también se utiliza para caracterizar estas comunidades. Y bueno, la hipótesis eran hipótesis sencillas y al inicio pues realmente queríamos saber qué era lo que estaba pasando. Fue que la agricultura convencional pues iba a reducir significativamente la cadena alimentaria del suelo, y esta reducción iba a afectar pues la manera en la que se almacenaban los nutrientes en el suelo, principalmente carbono y nitrógeno. Y que la implementación de prácticas agrícolas más sustentables pues podría mitigar un poco estos efectos negativos. Los resultados, estos son resultados que he trabajado desde este último año. Les muestro aquí las comunidades bacterianas y de hongos. Y bueno, lo primero que podemos observar es que las comunidades bacterianas se agrupaban dependiendo de dónde había sido tomada o del tratamiento que había sido tomada la muestra. Pero lo más interesante es que, bueno, las comunidades bacterianas de la pradera se agrupaban de manera distintiva. Y sin importar qué tan viejas había sido la restauración de esas praderas. Y bueno, de este lado también vemos los sistemas agrícolas, y dentro de los sistemas agrícolas también podríamos ver aquellos que habían tenido un componente orgánico a uno no orgánico. En los hongos observamos lo mismo, y de hecho de una manera más marcada, en donde tenemos los sitios de pradera y los diferentes tratamientos agrícolas. En este caso también la pradera que había sido restaurada, pero dentro de este sitio experimental, en el que son pequeños espacios de pradera, no llegaba a alcanzar la composición
bacteriana o de hongos de las otras praderas que, bueno, ya llevan mucho más años y que tienen mucho espacio. Son grandes pedazos de tierra que han sido restauradas. Y también hicimos la cuantificación de las bacterias y de los hongos a través de qPCR. Y aquí les muestro el número de copias por gramo de peso seco del suelo. Y una cosa interesante que observamos es que aquellos suelos o aquellos tratamientos que habían sido utilizados para la generación de alimento de ganado, pues tenían una gran cantidad de bacterias. Estos tratamientos principalmente incorporan la rotación con plantas como alfalfa, como este, el trébol, que ayudan a que hacen asociaciones con bacterias que fijan nitrógeno, entonces pueden reciclar mejor los nutrientes y dar más alimento a las bacterias. En los hongos encontramos que principalmente tenemos mayor abundancia de estos en los sitios de pradera y va disminuyendo conforme vamos a los sitios agrícolas. Aquí en el morado más intenso son las diferentes praderas que nosotros muestramos y conforme vamos bajando hacia acá es los diferentes sitios agrícolas hasta llegar a la agricultura convencional, que es el amarillo más fuerte. Cuando analizamos las comunidades de nemátodos, lo primero que observamos es que había una disminución en el número de nemátodos conforme íbamos de la pradera hacia el campo agrícola, lo cual era bastante de esperarse debido a que, bueno, en estos sitios de pradera pues tenemos muchas más diversidad de plantas y, bueno, las raíces, la intensidad de raíces es mucho más grande. Y algo interesante que yo empecé a observar cuando yo empecé a aislar los nematodos y observarlos al microscopio es que el tamaño de los nematodos cambiaba dependiendo del tratamiento. Y una de las cosas más importantes que encontré es que los nematodos en estos sitios de pradera eran mucho más grandes que lo que encontrábamos en cualquier sitio agrícola. Otra cosa que no esperábamos encontrar, pero que resultó interesante, es que en ninguno de los dos tratamientos de em, agricultura orgánica en realidad era capaz de recuperar este fenotipo, ¿no? En todos los casos, los nematodos son más chicos y los nematodos grandes se encuentran en muy pocas proporciones en estos sitios agrícolas como se encuentra aquí y todos estos son los sitios de pradero. También analizamos la comunidad de los nemátodos utilizando secuenciación y observamos un patrón muy similar a lo que habíamos observado con las bacterias y los hongos, que los sitios de pradera se agrupaban juntos y separados de los diferentes tratamientos agrícolas. En medio siempre encontramos como la pradera que estaba en el sitio experimental y el pastizal que se utiliza para alimento de ganado, que también tiene una comunidad diferente a lo que encontramos en los sitios agrícolas. Otra cosa interesante es que empezamos a analizar los diferentes tipos de nematodos que encontramos. Ya les había explicado un poco que los nematodos se pueden alimentar de bacterias, de hongos, de herbívoros, de diferentes ser omnívoros, quiere decir que coman plantas y bacterias al mismo tiempo, o los predadores. Y ya les había dicho antes que muchas veces se utilizan estos nematodos como indicadores de qué tan sano es tu suelo si tienes una gran diversidad de ellos. Cuando estas comunidades la diversidad empieza a disminuir y empiezas a ver más abundancia de uno que de otros, es cuando pues quiere indicar que pues las perturbaciones de tu suelo están haciendo que estas poblaciones desaparezcan. Y en este caso, pues en todos los sitios agrícolas que es desde la agricultura convencional hasta el pastizal, pues se observa una mayor cantidad de nematodos que se alimentan de bacterias. Disminuye la cantidad de predadores y de los que se alimentan de las raíces de las plantas que le llamamos herbívoros. Esto es a diferencia de lo que encontramos en las praderas, que son las tres praderas que estaban afuera del sitio experimental y la pradera que estaba dentro del sitio experimental. Y bueno, una cosa que también hicimos es tratar de ver qué tan em, reliable, se me olvidó, ¿qué tan certero es utilizar estos métodos de secuenciación para clasificar estos nematodos? Y aquí en esta gráfica que les muestro es la clasificación que se obtiene a través de la secuenciación y como puedes ver, pues no es tan robusta como como la que encontramos aislando los nematodos, viéndolos al microscopio y caracterizándolos. Lo cual también habla de que pues todavía estas técnicas de secuenciación requieren todavía mucho más ejercicio para poder hacerlas pues más confiables. Una de las ventajas de la secuenciación es que, bueno, tú tienes tu suelo o aíslas donde mato dos
y puedes mandar la secuenciación y obtener resultados rápidos, ya que analizar todos los nematodos en el microscopio toma bastante tiempo, ¿no? Entonces queríamos ver si había una manera de eficientar esto y hasta la fecha, debido a la base de datos que encontramos en el sistema, pues no, todavía no podemos, no se puede hacer eso. Y finalmente, cuando analizamos los otros diferentes tipos de organismos como los protistas, los anélidos y los microartrópodos, encontramos dos cosas interesantes. En este caso les muestro el número más probable de protozoarios. Esta es una técnica que se ha descrito desde hace mucho tiempo para cuantificar los protozoarios en el suelo. Y aquí les muestro el número de anélidos y microartrópodos por gramo de suelo en los diferentes sitios. Lo primero que observamos es que los protistas están incrementados en aquellos sitios que fueron destinados para generar alimentación de ganado. Y esto correlaciona con lo que habíamos observado en la cantidad de bacterias. Entonces, entre más bacterias, pues los protistas tienen más alimento. Y además de eso, vemos que los predadores como los anélidos o microartrópodos disminuyen significativamente en los sitios agrícolas, sin importar si hay un tratamiento orgánico o no. Y y pues también hay una diferencia entre los sitios de pastura que están en el sitio experimental a los que están afuera, diciendo que incluso este sitio experimental que ha sido em, que fue restablecido desde hace 20 años a un nivel similar, todavía no alcanza los niveles de un sitio mucho más grande de pradera. Y pues en este caso, pues microartrópodos fue muy difícil de encontrar en los sitios agrícolas, igual que los anélidos. Am, Otra cosa de las que les había explicado es que también usamos marcadores moleculares. En este caso utilicé el 18S para estudiar la diversidad eucariota global de los diferentes tratamientos. Y para esto, pues extraje el DNA de estos suelos y amplifiqué el 16S y se mandó a secuenciar. Y una cosa interesante es que, bueno, aquí en el caso de los cercozoas que pertenecen a los protistas, observamos algo similar a lo que habíamos observado en los métodos de aislamiento, y es que los protistas se encuentran en números menores comparado a los sitios agrícolas, ¿no? Y principalmente también estos sitios que son de forraje, que sirven para alimentación de ganado, pues se ven incrementados también pues porque encontramos un mayor número de bacterias. También encontramos diferencias en las comunidades de hongos, en donde se ven incrementados en las praderas, perdón, en comparación con los sitios agrícolas, algo que también habíamos observado cuando hicimos el análisis de la composición de hongos a través del ITS. Y otra cosa que tratamos de hacer es ver cómo correlacionaban estas dos técnicas. Una a través de la secuenciación, en este caso en B les muestro la gráfica de componentes principales que se hizo a través de la secuenciación con el 18S, y en C les muestro la gráfica de componentes principales que se hizo a través del aislamiento de cada uno de estos componentes. Y hicimos la correlación, y algo interesante es que obtuvimos una correlación negativa, lo cual decía que entre que uno es que estos dos análisis son necesarios para conocer cómo está la comunidad eucarionta, y que no pueden ser reemplazados, y pues que finalmente pues todavía se requiere el aislamiento de todos estos organismos para poder tener un panorama de lo que está pasando con la cadena alimentaria, ¿no? Finalmente hicimos una correlación entre los diferentes, entre cada uno de los componentes de la cadena alimentaria que obtuvimos. En este caso teníamos el 16S, que representa la comunidad bacteriana, el ITS, que representa la comunidad de hongos, el 18S, que era la que representa la comunidad microeucariótica, pero esto amplifica principalmente hongos y protozoarios y un poco de nemátodos. Y también tenemos como la cuantificación de los hongos, las bacterias y el aislamiento de los nemátodos, anélidos, microartrópodos y protozoarios. Y bueno, algo que también pues encontramos muy claro era la correlación entre los protozoarios y los organismos más grandes, una correlación negativa, que esto quiere decir que entre animales más grandes o animales que están en la cadena alimentaria en niveles más abajo, pues correlacionaban negativamente con los protozoarios, y estos correlacionaban positivamente con las bacterias, lo que ya habíamos observado. Y este,
y también como ciertos componentes del 18S, que son eucariotos, correlacionan negativamente con la bacteria, diciendo que entre más vamos ampliando la cadena alimentaria, pues las comunidades bacterianas van disminuyendo, ¿no? Habla un poco del flujo de energía que se va dando. Con todos estos datos y con los datos que teníamos de cantidad de carbono, de nitrógeno, de la temperatura y de todo esto, tratamos de clasificar los suelos de acuerdo a las comunidades que encontramos y podemos clasificarlas en cuatro diferentes comunidades que fueron como una completamente enfocada en bacterias y sus predadores como protozoarios, en hongos y predadores como protozoarios y nemátodos, y comunidades mucho más complejas que hablaban que estaban principalmente enfocadas en bacterias y en una fauna mucho más grande como microartrópodos y eso y en comunidades que estaban principalmente compuestas por hongos y sus predadores, ¿no? Y correlacionar eso con índices de qué tan sano estaba el suelo, ¿no? Y entonces podemos ver que, que como indicios de un suelo sano, pues lo más importante es tener bacterias y mucha fauna, que a la fauna le llamo todos estos, y conforme esto se va simplificando de maneras que te van quedando simplemente protozoarios enematos, pues los índices de salud se van viendo disminuidos, ¿no? Todo esto también tiene que ver con pH, con moisture, con cantidad de retención de suelos. Y, y finalmente, bueno, pues todos estos datos nos ayudaron a poder escribir un grant para ahora tratar de eh, correlacionar esto con cómo se acumula el carbono en el suelo y si el pasar de bacteria a protozoario, a nemato, a microartrópodo cambia la estructura del carbono que hace que se acumule de manera diferente en el suelo y sea más estable. Am, sí, y bueno, todo este trabajo es gracias a Rick y a Erin, que han sido los que han estado más involucrados, y bueno, en el laboratorio de Rick, la verdad es que todo el mundo ha sido muy colaborativo y me ha ayudado desde que llegué, y estoy muy agradecida. Este proyecto fue hecho principalmente patrocinado por SHARE, que es la Soil Health Alliance for Research and Engagement, pero pues ahora finalmente pudimos conseguir dos otros fundings, uno de USDA para tratar de estudiar mucho más sitios que involucren los prácticas de agricultura orgánica. Porque pues aquí en WIS lo que se trata de hacer con estos sitios es que el rendimiento sea muy similar a lo que se consigue con agricultura convencional. Entonces, pues el arado es muy intenso, se utiliza mucho composta de ganado, pero hay muchos otros sitios o muchos otros agricultores que utilizan maneras mucho más sustentables. Por ejemplo, no hacen ningún areado o nunca han perturbado el suelo durante muchos años. Y bueno, queremos ver si también estas prácticas pueden ayudar un poco a restaurar la cadena alimentaria. Y también tuvimos otro gran en el que estamos tratando de proponer que en lugar de implementar prácticas más sustentables, pues en lugar de utilizar todas estas tierras que están en abandono, en estas tierras que tienen bajo rendimiento, y convertirlas en praderas que posteriormente puedan dar paso a construir bosques, porque también Rick está muy involucrado en em, cómo poder ayudar a restaurar un bosque a la manera original y cómo es que esto puede estar correlacionado con la cadena alimentaria o de todos estos organismos, pues es algo que queremos investigar en el futuro. Y finalmente, bueno, le doy mi más grande agradecimiento a mis colaboradores familiares que han estado a lo largo de todos estos años, y sin embargo mi trayectoria no ha sido very straightforward. He tenido algunos embarazos en medio, pero ha sido muy satisfactoria y pues simplemente quisiera siempre agradecerles por la diversión, porque pues además también pues al descubrir mi pasión pues generé mi propio jardín, hago mi propia composta y es algo que me ha hecho muy feliz.